¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo.
pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana.
En febrero de 1961, 3 aventureros amantes de las rocas buscaban geodas cerca de Olancha, California. Llevaron uno de sus hallazgos a casa y lo estudiaron porque lucía bastante extraño. Lograron cortar a través de la matriz y descubrieron algo inesperado en su interior. En lugar de las formaciones minerales habituales, había dentro un objeto cilíndrico que parecía porcelana. Alrededor de este eje había una funda hexagonal hecha de cobre y alguna sustancia no identificada. Los descubridores esperaban haber encontrado un ejemplo de alguna tecnología desconocida de hace 500,000 años. Podría ser la prueba de que existió una civilización antigua hiperavanzada como la Atlántida, o que el viaje en el tiempo era real. ¿Quizás alguien vino desde el futuro y dejó caer el objeto por accidente? O tal vez algunos seres extraterrestres inteligentes lo trajeron al visitar la Tierra. Si cualquiera de estas teorías fuera cierta, significaría que los científicos tendrían que reescribir toda la historia humana. Pero no todos compartían el entusiasmo, y los buscadores de la verdad y los círculos de arqueología alternativa intentaron resolver el misterio del llamado artefacto de Coso hasta finales de los 90 con teorías y debates. Luego, un grupo de escépticos tomó imágenes y radiografías del descubrimiento y se las mostró a unos coleccionistas de bujías. Ellos identificaron el artefacto como una bujía con componentes metálicos corroídos de la década de 1920 y no como una tecnología antigua. Casi 20 años después, uno de los descubridores del artefacto accedió a llevarlo para su inspección a la Universidad de Washington. Oficialmente confirmaron que era una bujía Champion de los años 20. Además, la matriz de piedra que contenía el artefacto no era una geoda, sino una concreción. Una concreción se forma debido a procesos naturales a lo largo de décadas o años, pero no milenios. El artefacto de Coso es un buen ejemplo de un objeto fuera de lugar, que es un concepto de la pseudoarqueología. Es algo que está en un lugar o tiempo donde no debería estar. Estos artefactos parecen demasiado avanzados para la época en la que se encuentran. También podrían significar que hubo actividad humana cuando se suponía que no había humanos. La batería de Bagdad es otro ejemplo de dichos artefactos. Fue encontrada en la década de los 30 por un arqueólogo alemán y consta de un jarrón de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que atraviesa el tapón del jarrón. Su parte superior, que estaba rota, probablemente fue sellada con asfalto. Su descubridor notó que tenía 2 metales diferentes y posiblemente un electrolito, que son los componentes clave de una batería. No hay escrituras antiguas que respalden esta teoría, pero cuando los científicos realizaron pruebas y la llenaron con una solución iónica como vinagre o vino, mostraron que podía conducir electricidad. Si realmente fuera una batería de hace 2000 años, podría haberse utilizado en prácticas médicas antiguas o incluso podría haber sido incrustada en estatuas para hacer parecer que estaban zumbando e impresionar a las personas. Koenig, quien la encontró, creía que se utilizaba para el galvanizado, un proceso para recubrir metales. Aunque se hubiera usado como batería, el artefacto de Bagdad solo podría producir una pequeña cantidad de energía, alrededor de 1 voltio de electricidad. Por ello, algunos creen que se utilizaba como contenedor para almacenar pergaminos sagrados. En la década de los 30, una pareja tropezó con algo extraño mientras caminaban junto a Red Creek, en Texas.
Era un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Alrededor de una década después, su hijo, quien tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto, decidió romper la roca y encontró un martillo sorprendentemente moderno en su interior. Este descubrimiento captó la atención de Carl Baugh, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que rodeaba el martillo data del período Cretácico. Lo consideró como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. Tras algunas investigaciones, los científicos demostraron que la roca no era tan antigua como parecía. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos habían encerrado el martillo moderno. Así que no era una prueba de que los humanos coexistieran con los dinosaurios, como los picapiedra, tal como algunos esperaban. Era solo un caso de un minero que dejó caer su martillo hace siglos y la naturaleza hizo el resto. Un arqueólogo chino supuestamente encontró unas cuevas que parecían servir como cementerio para pequeñas criaturas con grandes cabezas ovaladas. Junto a estos restos, había arte rupestre que mostraba figuras con cascos redondos, el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectadas por grupos de puntos del tamaño de guisantes. También encontraron más de 700 discos de piedra misteriosos grabados con surcos en espiral. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando estos discos fueron enviados a un profesor chino, quien afirmó que las ranuras eran en realidad caracteres escritos. Según su traducción, los discos relataban la historia de los visitantes Dropa de otro planeta, que habían estrellado su nave espacial en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años y habían intentado convivir con los humanos hasta que fueron perseguidos por los lugareños. Pero no hay evidencia concreta de que nada de esto haya sucedido realmente. La historia se publicó por primera vez en la década de los 60 en un par de artículos, pero todo parecía un poco sospechoso. Ninguna de las personas involucradas, el arqueólogo, el profesor o incluso la universidad para la que supuestamente trabajaban, parece haber dejado rastro alguno en los registros. Y aunque existe un grupo en el Tíbet llamado Dropka, son completamente humanos, no visitantes extraterrestres. Tampoco hay pruebas sólidas de que las piedras Dropa existan realmente. En una parte remota de China, existen unas formaciones extrañas en forma de tubos conocidas como las tuberías Baigong. Un explorador las descubrió en 1996 saliendo del monte Baigong y a lo largo de las orillas del cercano lago Tozon. Algunas personas pensaron que eran obra de visitantes antiguos de otros planetas. Cuando se analizaron las muestras del material de las tuberías, se encontró que contenían principalmente minerales comunes, pero había un misterioso 8% de material desconocido. Pruebas especiales revelaron que estas tuberías estaban allí antes que los humanos. Geólogos chinos visitaron más tarde el sitio y sugirieron que estas tuberías se formaron de manera natural con el correr del tiempo. Tal vez eran sedimentos que se acumularon en las fisuras de la tierra o incluso raíces de árboles fosilizados del frondoso pasado de la zona, pero nada es seguro. Hay una enigmática cabeza de terracota en México, la cabeza de Tecaxic Calixtlahuaca, descubierta en la década de los 30 durante una excavación de un entierro. Esta cabeza tenía un gran parecido con las elegantes estatuas romanas, por lo que no estaba claro qué hacía en México. Por alguna razón, quien la descubrió la mantuvo en secreto durante varias décadas. La cabeza fue encontrada en una pirámide de 3 pisos, a unos 65 kilómetros de la Ciudad de México, junto a oro, cobre y cerámica.
Algunos argumentan que si esta cabeza es realmente de muchos siglos atrás, podría significar que los romanos u otra civilización llegaron a Mesoamérica antes que Colón. También existen teorías sobre viajes a la deriva que mencionan un naufragio tras el cual algunos artefactos y sobrevivientes llegaron a tierra. Algunos sugieren que esta cabeza de figurilla fue un pequeño recuerdo traído por los vikingos. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas sólidas de que los vikingos se hayan encontrado con la gente de Mesoamérica. Hay algunos artefactos por allí, pero ninguno ha sido marcado como evidencia indiscutible de contacto precolombino. Por lo tanto, el misterio de cómo esta cabeza terminó en ese sitio sigue sin resolverse. Mientras excavaban una zanja a lo largo de un río de Rumania, unos trabajadores encontraron una cuña, que ahora es conocida como la cuña de aluminio de Aiud o el objeto de Aiud. Justo al lado había huesos de mastodonte. Esos parientes lejanos de los elefantes vivieron hace 11.000 años, por lo que probablemente la cuña tenga la misma edad. La parte interesante es que está hecha de aluminio, un metal que no se descubrió hasta el siglo XIX. Este material requiere un calor intenso para utilizarse. La cuña también está cubierta por una gruesa capa de óxido que ha estado ahí durante cientos de años. Ciertas personas creen que esta cuña debe haber aterrizado aquí en una nave espacial de algún otro planeta. Algunos científicos piensan que todo es un engaño, mientras que otros suponen que podría ser un objeto hecho por humanos con un propósito desconocido. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades.
En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas,
Posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias. Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo, estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas.
Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura. Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo. Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén, que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica. Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica. Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones.
Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción. Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después. Pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas, así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros. Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo. Además, el catión metilo juega un papel muy importante en la formación de moléculas complejas basadas en carbono. Por eso es genial que hayamos descubierto el catión metilo, aunque esté muy lejos. Los científicos de la NASA lo encontraron en un sistema estelar joven. Este sistema se encuentra a unos 1350 años luz de nosotros, en la nebulosa de Orión. La estrella de este sistema, que es más pequeña y un poco más débil que nuestro Sol, está bombardeada por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y calientes cercanas. Podrías pensar que una radiación UV tan fuerte destruiría las moléculas orgánicas complejas, pero el equipo de investigación cree que en realidad podría iniciar la formación de estos compuestos de carbono. Quizás las estrellas más fuertes y sus niveles de radiación superiores realmente funcionen como fuentes de energía para la vida y desencadenen una reacción química que da como resultado compuestos de carbono complejos, como plantas y animales. Parece que al fin encontramos otra pieza del rompecabezas. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4.300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia, coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos.
Esa sí que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada. Pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Dai sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias.
Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. La próxima vez que pienses en quejarte de tu vecindario, recuerda que algunas personas viven dentro del cráter de un volcán. Puedes ver su aldea en Google Maps cuando buscas la hermosa isla de Madagascar. Hay un punto oscuro casi perfectamente redondo en el mapa. Hay carreteras a ambos lados, pero no lo cruzan. Si te acercas lo suficiente, verás que hay una aldea con casas situadas en el medio de un cráter. El pueblo más cercano está a 8 kilómetros de distancia. Podrías pensar que se trata de una tribu que ha vivido aquí durante siglos y que no se movería jamás. Sin embargo, al observar los mapas de años anteriores, puedes ver que no está disminuyendo, sino que está creciendo. Las primeras casas aparecieron aquí en el año 2008. Entonces, ¿por qué alguien del siglo XXI decidiría trasladarse voluntariamente a un lugar tan oculto y aislado? Esta pregunta tenía intrigado al equipo de Vox, un sitio web de noticias estadounidense. Decidieron resolver el misterio sin contar con datos sobre el curioso pueblo. El primer paso lógico era encontrar a alguien de allí y preguntarle qué estaba sucediendo detrás de las paredes del cráter. Fue complicado desde el principio, ya que algunos lugares marcados en Google cerca de esa región resultaron ser falsos y estaban inspirados en los manga. Los sitios reales no tenían información de contacto. Luego acudieron a una organización que tenía algunas fotos en Instagram tomadas desde la ciudad más cercana. Respondieron, pero no ayudó en absoluto, ya que nunca habían estado cerca de la montaña en cuestión. Por lo tanto, los periodistas decidieron buscar expertos en agricultura y biogeografía que pudieran tener conexiones en la región. En ese momento quedó claro que una simple búsqueda en Google o un par de mensajes no serían suficientes. Por lo tanto, decidieron pedirle a alguien de Madagascar que fuera a ver el lugar. Los investigadores de misterio se pusieron en contacto con la directora de una productora local. Ella se sorprendió de que alguien viviera en esa zona debido a los terremotos que solía haber, pero aceptó reunir un equipo y viajar unos 135 kilómetros desde la capital de Madagascar hasta ese pueblo. Establecieron la fecha de la expedición para enero en plena temporada de lluvias. A medida que se acercaban a la ubicación, los caminos empeoraban. En cierto punto tuvieron que bajarse de los coches y usar motocicletas y finalmente caminar hacia su destino durante 1 hora. Una tormenta interrumpió sus planes. Tuvieron que regresar antes de que el terreno resbaladizo hiciera imposible el paso. Por razones de seguridad, decidieron posponer su expedición hasta el final de la temporada de lluvias en mayo. En los 4 meses que había entre las 2 expediciones, el equipo de Vox decidió seguir investigando la ubicación misteriosa. Resultó que la montaña se remontaba al periodo Cretácico, de 145 a 66 millones de años atrás, y era volcánica. Un experto explicó que ese paisaje debía tener 90 millones de años, más antiguo que el Monte Everest y el Gran Cañón. Así que el volcán que estaba allí estaba extinto desde hace mucho tiempo. El macizo que rodea el cráter es un enorme complejo anular alcalino.
Antiguamente era un pueblo próspero debido a su posición elevada y su acceso al agua fresca. El suelo de la región es muy fértil gracias a los químicos alcalinos que contiene. A medida que la temporada de lluvias terminaba, el equipo estaba listo para otro intento de resolver el misterio del pueblo dentro del cráter. Esta vez el clima y el camino estaban perfectos, pero surgió un nuevo problema. Al llegar al pueblo, los lugareños no estaban demasiado emocionados de verlos. Finalmente, el líder del pueblo, Isla Grande, así es como se traduce su nombre, accedió a mostrarles el lugar. Resultó que había alrededor de 50 casas y 300 personas, todas pertenecientes al grupo étnico Bexileo. Cuando su ciudad natal se saturó, supieron que era momento de buscar un nuevo hogar. Uno de los ancianos del pueblo creía que este podría ser el nuevo lugar. Él comerciaba ganado en la zona y recordaba este espacio amplio y vacío. Así que viajaron alrededor de 380 kilómetros desde su antiguo hogar hasta su nuevo pueblo dentro del cráter. Viven de cultivos comerciales, principalmente limones y naranjas, que venden en los mercados de las ciudades vecinas. Transportar mercancías es complicado, porque las carreteras que conducen al pueblo y que lo rodean no están en las mejores condiciones. La montaña volcánica fue testigo de la separación de Madagascar de la India hace unos 88 millones de años. Desde entonces, la isla ha estado aislada del resto del mundo, y el resultado de este aislamiento es una flora y fauna únicas. Hay 40 especies de lémures que no encontrarás en ningún otro lugar del planeta. Además, existen cerca de 80 especies de mariposas, el 92% de los mamíferos de Madagascar, el 89% de su vida vegetal y el 95% de sus reptiles solo se pueden encontrar aquí, así que si quieres ver criaturas como el gorgojo jirafa, el camaleón pantera, la rana tomate y el adorable depredador fosa, lémures encantadores como el sifaka o el indri y muchos otros animales increíbles, tienes que viajar aquí. Los científicos tienen 3 teorías principales que explican cómo esta hermosa diversidad de animales terrestres llegó a la isla. Primero, algunas especies podrían haber estado ya en Madagascar antes de que se convirtiera en una isla. Segunda teoría, nadaron o llegaron flotando desde África continental cuando las corrientes eran favorables. Finalmente, está la idea del puente terrestre. El problema es que hay muy pocos registros fósiles en Madagascar entre la época de los dinosaurios y hace 2000 años. En un nuevo estudio, los investigadores compararon los genes de las especies actuales de Madagascar con los de sus parientes del continente africano para determinar cuándo llegaron a la isla los ancestros de cada animal. Resultó que algunas especies de Madagascar han estado allí durante más de 80 millones de años y han presenciado la separación de la isla del subcontinente indio. Esto significa que las criaturas como la tortuga de cabeza grande sobrevivieron al evento de extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero la mayoría de los reptiles, mamíferos y anfibios optaron por un viaje más aventurero. Descendieron de animales más pequeños que probablemente llegaron a Madagascar flotando sobre balsas naturales. Los lémures, por ejemplo, tenían ancestros pequeños como los lémures ratón. Las tortugas podrían haberse limitado a flotar a través del canal de Mozambique sin necesidad de una balsa para llegar a su destino. Los primeros humanos se establecieron aquí hace unos 1300 años. El nombre de la isla todavía es un misterio lingüístico. La leyenda cuenta que Marco Polo, el famoso mercader veneciano, le dio ese nombre después de confundir un poco su geografía. Confundió la isla con el reino de Mogadiscio, ubicado en África Oriental. Cometió un error de pronunciación y voilà, nació Madagascar. A pesar de la incertidumbre sobre el origen de su nombre, el idioma y la cultura apuntan directamente hacia Indonesia. Algunos estudiosos argumentan que los primeros colonos llegaron aquí desde Indonesia, con influencias africanas agregadas posteriormente a través de la migración. Otros piensan que fue una mezcla de varios viajes a lo largo de las costas de la India, la península arábica y África, y así se formó un crisol diverso. La mayoría de las personas de la isla hablan malgache, el idioma nacional, que está basado en el alfabeto latino. El francés también es muy hablado y oficialmente reconocido. Es muy probable que la vainilla que tanto te gusta provenga de Madagascar.
La isla provee alrededor del 80% de la vainilla natural del mundo y este producto representa el 25% de las exportaciones del país. También venden ropa y textiles, clavos de olor, pescado. Imagina que tienes 15 años y te aburres de jugar videojuegos. En cambio, para pasar el tiempo, decides volver a un viejo pasatiempo tuyo, rastrear ciudades mayas perdidas. ¿Has oído que se dice que algunas civilizaciones antiguas construyeron ciudades enteras basadas en constelaciones, por lo que decides comprobar si eso era cierto para los mayas? Encuentras un libro que contiene todas las constelaciones que la civilización maya creía que existían. Abres Google Maps y mapeas todas las antiguas ciudades mayas descubiertas hasta la fecha. Empiezas a ver que esta información realmente coincide. Y verdaderamente las mayores ciudades mayas antiguas corresponden a las estrellas más grandes y brillantes de las constelaciones mayas. Bien, esto se está poniendo interesante. Te las arreglas para mapear más de 100 ciudades antiguas cuando de repente notas algo extraño. Hay un área en la península de Yucatán en México donde los arqueólogos han desenterrado 2 ciudades mayas, pero en el mapa de la constelación hay 3 estrellas. ¿Podría esto significar que cerca hay una ciudad perdida hace mucho tiempo esperando ser descubierta? Puedes pensar que esto suena demasiado soñador, pero la historia es real. El relato anterior le sucedió a un adolescente canadiense llamado William Gadory. El niño es conocido como un genio de la ciencia e incluso ganó un premio por la teoría de las constelaciones que acabamos de presentar. Cuando notó que faltaba una tercera ciudad en la constelación 23 que estaba examinando, comenzó a buscar en internet imágenes satelitales que pudieran ayudarlo a resolver este misterio. Examinó imágenes de la NASA, JAXA, una empresa de satélites con sede en Japón, y Google Earth. Estas imágenes aún eran insuficientes para responder a sus preguntas, por lo que se acercó a un amigo dentro de la Agencia Espacial Canadiense. Su amigo le proporcionó imágenes satelitales de última generación que le dieron la respuesta que estaba buscando. Según las imágenes, existe una gran plaza, justo en la frontera de México y Belice, que parece los restos de una ciudad. William llevó las imágenes a un experto en sensores remotos, Dr. Armand Larocque, de la Universidad de New Brunswick. Estudiaron las imágenes a fondo y concluyeron que el área podría albergar 30 edificios e incluso una gran pirámide. La comunidad científica y arqueológica enloqueció con el descubrimiento del joven de 15 años. ¿Puede ser esto realmente cierto? Algunos antecedentes. Las ciudades mayas perdidas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX. Desde entonces se han descubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más grandes que vivieron en las Américas. Comenzaron a establecerse en el área ya en 1500 a.C. Los expertos creen que en su apogeo, la civilización maya constaba de más de 40 ciudades con una población de millones de personas. Eso es una multitud. Y sus ciudades eran bastante interesantes. Su civilización se extendió por la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Vivían principalmente de la agricultura, por lo que desarrollaron un complejo sistema de riego en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas y hasta canchas para juegos de pelota. Los mayas eran entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un sistema astronómico avanzado. Con cualquier tecnología antigua que tuvieran, pudieron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, y pudieron predecir las fechas exactas de los eclipses. Es por eso que la metodología que usó William para descubrir esta ciudad maya perdida hace mucho tiempo fue inusual, pero no completamente surrealista. Los mayas eran astrónomos entusiastas, por lo que no sería demasiado extraño que construyeran sus principales obras arquitectónicas en relación con el cielo, ¿verdad? Y no serían los primeros en hacerlo. Existe una franja famosa de egiptología dedicada a estudiar cómo se construyeron las pirámides de Giza en perfecta alineación con la constelación de Orión, lo que significa que cada pirámide se construyó a propósito para alinearse con una de las principales estrellas del cinturón de Orión. Según William, primero tuvo la idea de mirar las constelaciones mayas porque no podía entender por qué ellos construyeron sus ciudades donde lo hicieron. La mayoría de las ciudades importantes como Chichén Itzá y Uxmal no están cerca de ningún río o cuerpo de agua importante. En cambio, están construidas en terrenos marginales y en la cima de las montañas, lo que confundió al joven de 15 años. Su siguiente pensamiento fue que podría tener algo que ver con la astronomía. William nombró a la nueva ciudad que descubrió Boca de Fuego, que es un buen apodo, e incluso ganó un premio al mérito por su arduo trabajo. Sin embargo, su teoría fue muy cuestionada dentro de la comunidad arqueológica y muchos expertos mayas trabajaron para desacreditar los hallazgos de William. Algunos arqueólogos dicen que las teorías de las constelaciones son demasiado poco científicas.
Anthony Aveni, un reconocido antropólogo y astrónomo, se refirió a la metodología de William como un acto de imaginación creativa. Explicó que no había forma de estar seguro de qué eran realmente las constelaciones mayas y que todo era hipotético. Otra desacreditación de los hallazgos de William provino del mayista David Stewart, quien dijo que el objeto identificado en las imágenes satelitales no es más que un viejo campo de maíz. Su afirmación fue respaldada por una expedición que tuvo lugar cerca del área en 2021, cuando los arqueólogos presentes informaron que no había nada en esta área. Aún así, un joven de 15 años casi encuentra una ciudad maya perdida hace mucho tiempo, lo cual es bastante emocionante si me preguntas. Técnicas similares a las usadas por William en realidad se están utilizando para desenterrar civilizaciones perdidas en todo el mundo. Según la arqueóloga espacial Sarah Parker, las imágenes satelitales han sido un factor clave en el descubrimiento de ciudades antiguas en Egipto y otros lugares. La propia Sarah pasa la mayor parte de sus días examinando imágenes en busca de signos de donde podría haber habido ciudades hace mucho tiempo. Lo que pasa, dice, es que cada vez que tienes algo enterrado, va a estar cubierto ya sea por vegetación, tierra o arena o alguna otra construcción moderna encima. Para evaluar si hay algo oculto bajo grandes copas de vegetación o no, utiliza tecnología infrarroja. Por ejemplo, un importante descubrimiento reciente en Brasil se hizo de manera similar. Las imágenes de satélite detectaron una red de trincheras que datan del año 200 a 1200 después de Cristo. Esto sugiere existencia de asentamientos que podrían haber albergado a unas 60.000 personas, pero en este caso, las imágenes satelitales efectivamente correspondían a lo que había en el suelo. Investigadores de la Universidad de Florida encontraron varios montículos que estaban acompañados de zanjas y geoglifos. Los arqueólogos también encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados, centrados alrededor de plazas muy parecidos al tipo de construcción realizado por los antiguos mayas. Los avances en la tecnología satelital también arrojaron nueva luz sobre las antiguas ciudades mayas descubiertas hace mucho tiempo, como Tikal. Ubicada en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que Tikal fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo, fue comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual. Está compuesta por una serie de complejos monumentos, muchos de los cuales se cree que fueron lugares de descanso de reyes y caciques. Ya se sabe que Tikal fue grande, pero los descubrimientos recientes muestran que podría haber sido incluso 3 veces más grande de lo que los científicos creían originalmente. El principal descubrimiento gira en torno a una fortificación en las afueras de la ciudad que indica hasta dónde se extendía la ciudad original. Y todavía se llevan a cabo nuevos descubrimientos. En 2017, los investigadores también descubrieron nuevas pistas sobre las posibles causas del declive de la civilización maya. Usando datos de un sitio en Ceibal ubicado a unos 100 metros al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono, de cerámica y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre la repentina desaparición de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, lo más probable es que los mayas colapsaron en olas de inestabilidad social y crisis políticas. Se cree que estos eventos deterioraron los centros de las ciudades mayas y comenzaron a causar la dispersión de la población. Bueno, parece que es el mejor momento para descubrir ruinas antiguas. ¿Qué dices? ¿Lo intentarás tú también? A principios de la década de 2000, un estudiante de geología realizó una excursión a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en Colombia. Recogió un trozo de roca y notó impresiones de algunas hojas prehistóricas en él. Luego encontró más rocas y cada una de ellas tenía el mismo patrón. En aquel entonces el estudiante difícilmente podía saber que su descubrimiento ayudaría a describir la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El estudiante llevó sus hallazgos a un científico local que llamó al Instituto Smithsoniano e invitó a sus expertos a una búsqueda de fósiles. No se sorprendió tanto porque sabía que había fósiles en las fosas de Cerrejón. En 1990, otro geólogo encontró un fósil allí y lo llevó a su oficina. No estaba seguro de lo que era y lo llamó rama petrificada. Años más tarde, un paleontólogo vio una imagen de esta rama. Él sabía que no era una rama, sino la quijada fosilizada de un animal. El científico se entusiasmó tanto con el hallazgo que voló hasta Colombia. Quería examinar el fósil, pero nadie tenía la llave de su vitrina de cristal. Los científicos no pudieron esperar, así que rompieron el vidrio y confirmaron que era un fósil de un animal que vivió hace millones de años. Después del hallazgo de Herrera, sabían que había más fósiles en el área. El equipo de científicos tardó unos 2 años en darse cuenta de que todos eran parte de una serpiente gigante y no de un cocodrilo como pensaban debido al tamaño. Lograron establecerlo mirando las vértebras y costillas de unas 30 serpientes gigantes.
Se podría pensar que los fósiles se destruirían fácilmente en una mina de carbón a cielo abierto. Pero, de hecho, se encontraron debajo del carbón que les servía de capa protectora. Lamentablemente, los científicos no pudieron encontrar el cráneo de la titanoboa. A diferencia de las mandíbulas, que son extremadamente poderosas gracias a sus músculos, los huesos de serpiente son bastante frágiles. Es por eso que suelen desmoronarse mucho antes de que el sedimento pueda aparecer sobre ellos. Pero aún así, los investigadores lograron encontrar 3 fragmentos de cráneo. Gracias a este descubrimiento, han hecho una réplica a escala real de la cabeza de la serpiente, lo que apoya la teoría de que solía ser uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Si estás empezando a asustarte, no te preocupes, yo también. Bueno, también establecieron que estaba relacionada con las boas y las anacondas modernas. Así fue como Titanoboa obtuvo su nombre. Es básicamente una boa titánica. La enorme serpiente fue descrita oficialmente en 2009. Titanoboa existió hace unos 60 millones de años, 6 millones más tarde que el T-Rex vagara por el planeta. En ese entonces disfrutaba del clima de la zona de América del Sur, lo que ahora es Colombia y Perú. Llegaba a ser tan larga como una pista de bolos, o el doble de largo que la serpiente más grande que existe hoy en día. Era tan pesada como 4 anacondas gigantes. Se había vuelto tan larga y pesada gracias a una afortunada coincidencia. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer. El noreste de Colombia era perfecto. Hacía unos 32 grados Celsius cuando Titanoboa existía. Esta serpiente no era tan rápida, especialmente en tierra. Pero lo más probable es que haya pasado mucho tiempo en el agua o cerca de ella. Podía nadar a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. Al igual que las serpientes actuales, podría retorcerse y cambiar de dirección muy rápidamente. Los científicos aún no están seguros de si podía trepar a los árboles. Los paleontólogos creen que Titanoboa tenía la piel de color marrón o grisáceo. Era el color perfecto para que la serpiente se escondiera en los ríos lodosos de las selvas tropicales. Pero, de nuevo, no veo por qué tendría que esconderse de nadie, dado su tamaño. La serpiente más grande de la historia no era venenosa, pero eso no le impedía cazar cualquier animal que quisiera. Y aunque podía elegir casi cualquier cosa, su comida favorita probablemente era el pescado. Los científicos piensan eso basándose en el paladar de la serpiente y el número y tipo de sus dientes. No se puede recrear la dieta de la gigante hoy, ya que todos esos tipos de peces también se extinguieron. Cuando quería darle un sabor extra a su menú, Titanoboa cenaba otros reptiles. Se acercaba sigilosamente a su presa y la derribaba con un golpe rápido. Su mordida tenía un diseño muy especial. La estructura de sus mandíbulas permitía a Titanoboa sujetar el cuerpo de su presa, por lo que no había escapatoria. También tenía unos dientes delgados y puntiagudos. Se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a Titanoboa a agarrar a su presa y evitar la más mínima posibilidad de que huyera corriendo o nadando. Lo más probable es que pudiera tragarse fácilmente incluso tortugas y cocodrilos gigantes. Todo eso suena bastante aterrador, pero no tenemos nada de qué preocuparnos, ya que las titanoboas se extinguieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, técnicamente a medida que aumentan las temperaturas en la Tierra, es muy posible que las serpientes también crezcan en tamaño. Les encanta el calor más que nada, por lo que deben sentirse cómodas aquí. Por supuesto, sería una serpiente completamente diferente, pero no es imposible que veamos algo similar a Titanoboa. Pero antes de pensar en escapar a otro planeta, recuerda que las serpientes enormes necesitarían algo enorme para comer. Tales gigantes prefieren envolver algo grande y tragárselo. La mayoría de las personas simplemente serían demasiado pequeñas para ellas, entonces a menos que la enorme serpiente estuviera hambrienta, no desperdiciaría su energía atacando algo demasiado pequeño. Y como cualquier otra serpiente, Titanoboa tenía un sentido del olfato agudo y delicado. Necesitaba condiciones excepcionales y era sensible a las vibraciones. Un poco demasiado maloliente, muy ruidoso, demasiado frío, muy seco, demasiado húmedo, y la serpiente no se acercaría al lugar a menos que estuviera absolutamente desesperada. Así que si vives en una gran ciudad, tus posibilidades de encontrarte con una serpiente enorme como Titanoboa son cerca de 0%. Las áreas rurales son algo diferente, pero el único lugar donde la serpiente gigante consideraría vivir sería cerca del Ecuador. Ya tenemos algunas serpientes gigantes bonitas en las regiones más cálidas del mundo. La pitón amatista, o menos poéticamente la pitón de matorral, es una gigante gentil. Es la serpiente más grande de Papúa Nueva Guinea y Australia.
puede crecer hasta el enorme tamaño de 8,5 metros y pesar hasta 35 kilogramos, que es casi el peso de un dálmata. Las pitones de matorral son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia, pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita son los roedores, los murciélagos y las aves que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan en silencio. Tienen sensores de calor en la boca que las ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que pueden cenar. La pitón africana de roca es una de las únicas 11 especies vivas de su tipo. Actualmente es la segunda serpiente más grande del planeta. Esta enorme serpiente marrón alcanza longitudes de hasta 6 metros y pesa cerca de la mitad de un panda gigante. Se toma muy en serio sus comidas, ya que puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le temen a esta bestia, porque también puede comerse fácilmente a uno de su especie. En 1958, un zoólogo encontró un joven cocodrilo del Nilo de 1 metro de largo dentro del estómago de una pitón africana. Según el científico, la pitón dijo: "No sé tú, pero a mí me cuesta tragar todo esto". Bueno, no, obviamente no es cierto. Las pitones no pueden hablar, hasta donde sabemos. La pitón reticulada tiene el récord de ser la más larga de todas las serpientes vivas del mundo. La más grande en cautiverio llegó al libro Guinness de los récords mundiales en 2011 con una longitud de 8 metros. Su nombre es Medusa y vive en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano entero. Pero estas serpientes son en su mayoría bastante pacíficas y prefieren acostarse sin hacer mucho movimiento. Y aunque muchas pitones tienen versiones enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen versiones súper enanas. Puedes tener una de esas de 2 metros de largo como una mascota. Sí, eso se considera enana, aunque es más larga que la altura de un ser humano promedio. ¿Sabes? De alguna manera todavía no encuentro esto reconfortante. ¿Has oído hablar de una estrella de diamantes que podría avergonzar a todas las riquezas de la Tierra? ¿O de estrellas centelleantes con superficies de hierro macizo? Echemos un vistazo a estas extrañas estrellas e intentemos desentrañar sus misterios. Hay una estrella en la constelación del Centauro apodada Lucy en el cielo con diamantes, o Lucy in the Sky with Diamonds, en inglés. Sí, lleva el nombre de la canción de los Beatles, porque básicamente se llama así por la canción de los Beatles. Se descubrió que tiene un enorme diamante en su núcleo y te estarás preguntando cuán grande es realmente. Pues bien, se estima que tiene unos 10,000 millones de billones de quilates, un 1 seguido de 34 ceros. Para ponerlo en perspectiva, el diamante Hope, uno de los más grandes de la Tierra, tiene apenas 45,5 quilates. ¿Te imaginas el tamaño del anillo que podrías hacer con este diamante estrella? Y tiene aproximadamente la misma masa que nuestro Sol. Pero no te entusiasmes demasiado con la perspectiva de poseer este diamante todavía. Aunque fueras Jeff Bezos, no podrías permitírtelo. Según Ronald Winston, director general de Harry Winston, Inc., el diamante es tan grande que probablemente deprimiría el valor del mercado, así que tendrás que conformarte con un anillo de compromiso de diamantes mucho más pequeño. Una cosa interesante sobre la estrella Lucy es que es increíblemente densa. De hecho, tiene la masa del Sol embutida en un objeto de solo 1/3 del diámetro de la Tierra. Es como meter un elefante en una caja de zapatos, y sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, es bastante fría, con una temperatura en el núcleo de solo unos 6.649 grados Celsius. En comparación, la temperatura del núcleo de nuestro Sol es de casi 15 millones de grados Celsius. Desde el descubrimiento de Lucy se han encontrado otras estrellas cristalizadas, algunas con corazones de diamantes del tamaño de la Tierra. Esto demuestra que el universo está lleno de sorpresas y que nunca se sabe qué tipo de tesoros se pueden encontrar en él. Y esta no es la única estrella extraña que hemos descubierto hasta ahora. Hay muchas cosas raras e inexplicables en el espacio exterior. Por ejemplo, Vega. También conocida como Alpha Lyrae, es una estrella brillante situada en la constelación de Lira. Es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno y es fácilmente visible a simple vista desde la mayor parte del mundo. Vega puede parecerles una estrella hermosa y brillante a los habitantes del hemisferio norte, pero lo que no sabemos es que esconde un secreto. Está bastante aplastada. Y es que la alta velocidad de giro de Vega hace que se abulte en el ecuador como una especie de barriga cósmica. Gira una vez cada 12 horas y media, lo que es bastante rápido para una estrella, y arroja material alrededor de su cintura. Es casi como si tuviera un hula hula. Este material está más alejado del centro de la estrella, por lo que experimenta menos gravedad, lo que hace que se enfríe y se oscurezca. Esto da lugar a un efecto de oscurecimiento gravitatorio.
Así pues, Vega es básicamente la peor pesadilla de un gurú del fitness cósmico. Aunque para nosotros los observadores de estrellas sigue pareciendo redonda porque la miramos desde el polo de la Tierra. Sin embargo, si la viéramos desde un ángulo diferente tendríamos una visión muy distinta, que nos haría preguntarnos si Vega ha estado comiendo donas cósmicas a nuestras espaldas. Pero aunque nos burlemos de su cintura ecuatorial, no se puede negar que sigue siendo una de las estrellas más brillantes y fascinantes de nuestra galaxia. Sin embargo, si quieres algo realmente brillante, ¿qué tal una supernova? Las supernovas son gigantescos estallidos espaciales que se producen cuando las estrellas llegan al final de su ciclo vital. Es como el gran final de un espectáculo de fuegos artificiales, pero a escala cósmica. Liberan más energía en unos segundos que la que producirá nuestro Sol en toda su vida. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a la siguiente estrella de nuestro espectáculo, este objeto celeste de extraño nombre, PTF-14HLS. Pero hay un truco, no es una supernova como tal. Aunque esta estrella estalló en 2014 y comenzó a apagarse como de costumbre, recientemente hizo un regreso inesperado y brilló una vez más. Hablando de una entrada dramática. Y por si fuera poco, esta cosa siguió apagándose y brillando al menos 5 veces en total, lo que es un poco como un yo-yo. Es como si no pudiera decidirse entre seguir brillando o desvanecerse en el abismo. Además, cuando los científicos midieron el espectro de la supernova, descubrieron que evolucionaba 10 veces más despacio que otras estrellas. Bueno, quizás se trate de una supernova que solo quiere disfrutar de sus años dorados. En definitiva, este objeto es un auténtico misterio. Pero esta no es la única estrella que sufre del síndrome 2 en 1. A primera vista, MY Camelopardalis parece una estrella bastante común, pero tras un examen más detallado, los astrónomos llegaron a la conclusión de que en realidad se trata de 2 estrellas en una. Estas dos orbitan entre sí a más de 965.606 km por hora. Se trata de un sistema estelar binario de contacto, lo que significa que las estrellas están tan cerca que comparten una cobertura común. En otras palabras, están tan cerca la una de la otra que prácticamente se están besuqueando. Estos Romeo y Julieta celestes son una de las estrellas binarias más masivas conocidas. Cada una de ellas pesa la friolera de 32 y 38 masas solares respectivamente. Los astrónomos también creen que podrían estar a punto de fusionarse, lo que significa que un día podrían combinarse en una superestrella gigante. Vaya, ¿quién iba a decir que el espacio podía ser tan romántico? A continuación, presentamos otro nombre largo, HD 140283, también conocida como la estrella de Matusalén. Este pequeñín de la constelación de Libra existe desde hace tiempo. Y por tiempo me refiero a mucho tiempo. De hecho, los científicos pensaban que era más antigua que el universo. Imagínate que fuera cierto. Pero al final descubrieron que en realidad tiene unos 4.800 millones de años, la misma edad que nuestro universo, aunque no deja de ser impresionante. Esta estrella es tan vieja que recuerda cuando la Vía Láctea era solo una bebé. Pero a pesar de todo, a esta estrella aún le queda algo de vida. Está empezando a expandirse hasta convertirse en una gigante roja, algo así como cuando llegas a los 30. Hablando de envejecer bien. Pero si todas estas cosas son comprensibles, ¿qué me dices de una estrella a la que los científicos bautizaron literalmente como WTF? Y no es broma, al menos solía ser cierto. Ahora se llama estrella Tabby. También tiene un nombre más científico, pero este es un poco largo. Lo realmente extraño de esta estrella es su oscurecimiento irregular. Por alguna razón no brilla como una estrella normal, sino que parpadea como si alguien encendiera y apagara una linterna. Y no se trata solo de una pequeña disminución, estamos hablando de hasta un 22% menos de luz, así que no es porque a veces la bloquee un planeta o algo así. Los científicos han encontrado todo tipo de explicaciones para este extraño comportamiento, desde cometas hasta polvo e incluso una megaestructura extraterrestre. Así es, pero antes de que tu imaginación se dispare, es importante tener en cuenta que la explicación más probable es el polvo. Tal vez la estrella está rodeada por algún tipo de nube de polvo y en ocasiones nos impida verla con claridad. Aunque esta explicación aún no está confirmada al 100%, todavía hay muchos misterios en torno a la estrella Tabby. Una cosa es segura, puede que sea un poco rara, pero eso es lo que la hace tan fascinante. Así que ahí lo tienen, amigos, nos quedamos asombrados ante la increíble diversidad y extrañeza del cosmos. Aún nos queda mucho por descubrir, sigamos explorando y asombrándonos con las maravillas del universo. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio.
la existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar.
El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles?
Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía,
La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5,000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció.
Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente, los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida, simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido. Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado.
Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar.